Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva cápsula virtual desde las redes de Oncopal. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos el invitado estrella nuevamente, el doctor Ángel Arana. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, aquí iniciando el año con el pie izquierdo, derecho, no sé cómo se diga Pues ese estamos dicho. empezando el año y estamos empezando así bien, es, ¿no? y empezándolo bien primordialmente. Lo veo muy bien, doctor. Te veo descansado, trabajado. A lo mejor No. es mi percepción, no sé. ¿Cómo se la pasó el fin de año? Fíjate que muy bien, sinceramente sí, o sea, la verdad es que estamos empezando el año con toda la energía, Así es. estamos empezando con todo y pues obviamente estamos empezando ya los jueves, como Sí, ya es costumbre, así es. bien, ¿no? Y empezando con estas cápsulas y con estas consultas virtuales, sobre todo para seguir, dando información concisa, dando tips, dando más que nada orientando a nuestros Así es. pacientes, ¿no? Sí, ahora sí como usted menciona, ¿no? Empezando el año como debe de ser. Ujú. Y pues, qué mejor que con esta pequeña cápsula de información nuevamente. Vamos a enfocarnos principalmente, ya dejamos de lado los temas de conociendo a nuestro especialista, que todavía falta más. Yo no quiero dar un adelanto, pero todavía falta mucho más. Me quedé muy picado con la historia de la isla de Alcatraz. Ah, O sea, ya. yo creo que la gente igual. Pero bueno, vamos a esperar una tercera parte de ese tema. Ahorita vamos a enfocarnos en lo que es el cáncer nuevamente, doctor. Ok, Justamente estábamos platicando que para iniciar el año vamos a iniciar con el tema del cáncer de endometrio. ¿De ok. acuerdo, doctor? Vale. Aquí una diferencia, muchas personas, incluso su servidor, ve que le preguntaba incluso antes de iniciar si era lo mismo que cáncer de útero o existe alguna diferencia entre estos dos. Ujú. Mira, normalmente, y te digo, el cáncer de endometrio es el cáncer, uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres. Y existe cierta, no confusión, pero a veces utilizamos o se utiliza términos similares Ok. y en realidad son patologías completamente diferentes. Hay que diferenciar entre el cáncer cervicuterino y el cáncer de endometrio como tal. Ok. Las dos patologías pues están relacionadas con el aparato reproductor femenino, pero son en zonas muy diferentes. Y son completamente mujeres o completamente un cuadro clínico completamente diferente. El cáncer cervicuterino, como lo habíamos visto en las cápsulas previas, ese se desarrolla en la parte entre la comunicación entre el útero como tal y el canal cervical, es decir, en esa zona de transición. Es la conexión entre lo que es el útero y el canal cervical o el Ok. cervix. Y el cáncer de endometrio como tal es el que surge en la parte del útero, es decir, en la parte más interna del útero. Ok. ¿Sí? Entonces son dos zonas completamente diferentes y dos patologías completamente diferentes. Por ejemplo, hay una imagen que me encanta, Sí, de así hecho que ahorita justamente creo que la van a empezar a publicar para que la puedan visualizar. ¿Ya está? esta imagen me encanta porque es la forma en la que podemos diferenciar estas dos patologías. Creo que muchas de las veces te puedo decir mucha información, pero hay veces que lo mejor es tener una imagen. Sí, visualmente a veces Y, uno lo identifica más. y visualmente lo identificas mucho mejor. Y es la forma en la que podemos diferenciar entre estas dos patologías, que son las dos patologías más frecuentes de la mama, ¿no? Digo, de las mujeres. El cáncer cervicuterino y el cáncer de endometrio. ¿Cuáles son las dos características principales y las dos formas que las diferenciamos? Si te fijas en las imágenes, se ven dos mujeres completamente diferentes. Así es. Vemos una mujer delgada, vemos una mujer llamativa, fumando, atractiva, todo. Este es el estereotipo clásico de aquella mujer que tiene cáncer cervicuterino. ¿Y a qué se relaciona? Son mujeres que ya habíamos mencionado en la cápsula previa. Es una mujer que fuma, es una mujer que tiene múltiples parejas sexuales, un inicio de vida sexual temprano, como tiene múltiples parejas sexuales es aquella que puede llegar a tener varios hijos, un inicio de vida sexual muy temprano, ¿no? Entonces esta es la característica clínica de un cáncer cervicuterino, es decir, es una mujer joven con un inicio de vida sexual en etapa muy temprana, múltiples parejas sexuales, que tiene el hábito de consumir tabaco y lo principal es que es una mujer joven.
En cuanto al cáncer de endometrio, si te fijas, la imagen nos hacen referencia sobre todo a una Sí, monja. es lo que yo le iba a es lo que le iba a preguntar. ¿Una monja? Ok. Sí, ¿Pero a qué va referencia? literal te ponen a la monja. Ok. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo, y si te fijas, la imagen es una mujer de edad Ya mayor, avanzada, ya sí. se ve con canas, que tiene ciertos factores que nosotros le llamamos los que son los factores de riesgo. Es decir, es una mujer que la gran mayoría de las veces ya es posmenopáusica, es decir, que ya dejó de reglar y la gran mayoría de las mujeres, la menopausia llega entre los 45 y 50 años de edad. Entonces es una mujer que ya tiene más de 50 años de edad, que dejó de reglar hace 5 años o hace un año, es decir, que ella ya no está reglando. Tiene datos, factores de riesgo como obesidad, nuliparidad, es aquella mujer que pues, no tuvo embarazos, por eso normalmente te ponen la imagen de una monja. ¿Sí? Ok. Datos como diabetes, hipertensión, que tengamos el colesterol muy elevado y algo, lo principal que es el factor de riesgo para el cáncer de endometrio es una exposición hormonal. Es decir, que entre más tengamos la exposición a los estrógenos es lo que nos va a condicionar este tipo de cáncer. ¿Cuáles son los síntomas principales del cáncer de endometrio? Los síntomas principales va a ser una mujer arriba de 50 años de edad, que ya dejó de reglar, y una vez que dejó de reglar, de repente llega a tener un sangrado, ¿no? Te dice, oiga doctor, y ese es el síntoma o es el motivo de consulta más frecuente. Es decir, es una mujer que me dice, doctor, es que hace 5 años no reglaba y fíjese que ahora me llamó la atención de que tuve un Tuvo sangrado, sangrado, ¿no? que pues ya no me debió de haber sangrado, ¿no? O sea, que ya no debí de haber Digamos que presentado. una irregularidad, ¿no? Que nosotros lo llamamos como un sangrado uterino normal. Es decir, es un sangrado que ya no se debe presentar porque ya su periodo o su ciclo reproductivo ya culminó, ¿no? Entonces, ya en teoría, ya sus ovarios, su endometrio ya está en involución y ya no está con este estímulo hormonal. Entonces, por consiguiente, ya no debe de arreglar. Entonces, Ok. es una mujer con ciertos factores de riesgo, obesidad, nulipariedad, con datos de colesterol alto, con datos de diabetes y que de repente te dice, oye, tengo un sangrado de regla que pues ya no debería de tener. Entonces, este tipo de cáncer, la ventaja es que da síntomas de etapas muy tempranas, ¿no? O sea, los síntomas se empiezan a ver en etapas tempranas a comparación de otro tipo de cáncer, ¿no? A comparación de lo que decíamos del cáncer Sí, cervicuterino. porque el cervicuterino ya es, cuando ya te presentas síntomas, recuerdo que ya es cuando ya están Oye. sí pongo atención, ¿no? O sea, yo llego a mi casa, saliendo de aquí me pongo a repasar mis notas. Yo voy así Excelente. escribiendo, yo creo que le comenté, ya sueño con el cáncer. Me da una tos y digo, algo he de tener. Algo de tener. No, Pero y bueno, esa es la regresando al tema. intención, o sea, esa es la intención de hacer estas cápsulas y que sean dinámicas, digo. Sí, La intención y por eso me encantó esa imagen, porque con esa imagen muy prácticamente diferenciadora, la verdad. te da la forma de diferenciar entre las dos patologías y de una forma más visual, ¿sí? Entonces, pues tenemos el cáncer cervicuterino, como lo mencionas, es aquel que llega a tener, es una mujer joven, Sí. múltiples parejas sexuales, hábito de tabaquismo y que cuando llega a tener síntomas, la enfermedad suele estar ya un poquito avanzada. A comparación Del del cáncer de sí. endometrio, es decir, del sitio donde está como tal todo el útero, por decirlo así, te da síntomas muy rápidos. Es una mujer mayor, arriba de 50 ¿Y se años de puede edad. tratar a tiempo, doctor, cuando ya presentas síntomas? Sí, sí, sí. De hecho, esa es la ventaja y es la característica del cáncer de endometrio. Ok. El 80-90% de las mujeres las encontramos en una etapa temprana. Entonces, a la hora de encontrarlas en una etapa tan temprana, nos permite sobre todo dar un tratamiento mucho más rápido y mucho más eficaz. ¿Y este tipo de cáncer, doctor, qué sistemas principalmente afecta? ¿El útero? Normalmente este tipo de cáncer, el sitio más frecuente que afecta son los ganglios, Okay. ¿sí? Los ganglios de la pelvis. Entonces, la idea de estos tumores es que como son unos tumores que dan síntomas muy tempranos, que responden muy bien
a tratamiento quirúrgico, y es el principal tratamiento de este tipo de tumores, nos permite darles un tratamiento rápido y eficaz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tumor que se comporta de una forma muy noble. Es decir, luego me da síntomas. Si la paciente acude ante el primer síntoma, obviamente hacemos el diagnóstico muy rápido. Sí, claro. Digo, la forma de hacer el diagnóstico de estas pacientes es una mujer arriba de 50 años de edad que empieza a tener un sangrado uterino anormal y que dice, oiga doctor, es que vengo porque yo dejé de arreglar hace 5 años y ahorita pues tuve una regla, y tuve una regla que me duró 5 o 6 días, o sea, ni en toda mi vida había tenido una regla tan extensa, Sí, ¿no? Entonces, ante eso, lo que se hace es una exploración. Se hace un ultrasonido para determinar sobre todo el útero, ver qué características tiene, y la parte del endometrio, cómo está el endometrio. Normalmente, en cuanto al cáncer, ese endometrio pues está crecido, engrosado, es decir, la célula, de tener una célula normal, de repente esta célula empieza a tener un crecimiento acelerado. Se empieza a expandir, ¿no? Se empieza a expandir. Entonces, imagino que otro síntoma, doctor, ¿cuál podría ser? Lejos del sangrado, ¿existe algún otro síntoma físico que se pueda ver? No sé, algún tipo de inflamación. Cuando son enfermedades ya muy avanzadas, en algunas ocasiones se refiere que tiene dolor pélvico, es decir, empiezan a tener dolor en las piernas, empiezan a hinchar un poquito las piernas, o esa sensación como que de la pelvis congestionada, es decir, que empiezan a tener como dolor, se sienten como muy inflamadas, muy distendidas. Pero te digo que la ventaja de este tipo de cáncer es que como es muy chismoso, por decirlo así. O sea, el síntoma principal es un sangrado, y digo, ante cualquier sangrado todos nos asustamos, ¿no? Entonces, como el sangrado es muy llamativo, prácticamente la gran mayoría de las mujeres acude ante este nuevo síntoma tan precoz, es decir, tan rápido. Entonces, te digo, nos permite hacer un abordaje diagnóstico y terapéutico muy rápido. ¿Por qué? Porque llega la paciente, te dice, tuve un sangrado anormal, le hacemos un ultrasonido, vemos que el endometrio está engrosado, dices, pues ya algo aquí está pasando. La pasamos a una exploración ginecológica, y ahí tomamos biopsia del endometrio. Es decir, metemos una canulita y tomamos biopsia de ese endometrio engrosado. Llega el patólogo, y el patólogo ya nos reporta un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, prácticamente lo único que ya requerimos hacer es un estudio de extensión para ver qué tanto se ha diseminado o qué tanto ha avanzado este cáncer. Lo habitual es que solicitamos una tomografía, porque como me habías dicho, ¿cuáles son las estructuras que afectan más frecuentemente, no? Pues este cáncer, las estructuras que afecta principalmente es local. ¿Sí? Primero se va hacia los ganglios, y una vez que se va hacia los ganglios puede llegar a afectar las dos estructuras más cercanas que tenemos, que es la vejiga enfrente y el recto en la parte posterior. Entonces nos va a dar síntomas urinarios y síntomas rectales. Entonces, doctor, en el peor de los casos, este cáncer, ¿qué tan agresivo pudiese llegar a ser si no se trata a tiempo? O sea, lo más agresivo que puede ser es afectar los tractos urinarios o los rectales, o afecta a otro tipo de sistemas. Tiene diseminación linfática, es decir, los ganglios de la pelvis y luego los ganglios de la aorta, y por consiguiente ya después puede llegar a viajar hacia hígado o pulmón. Los síntomas más frecuentes, como te digo, es que afecta a las estructuras cercanas, vejiga, recto o los ganglios pélvicos. Te digo, la verdad es que esta patología responde y es curable prácticamente pues, con la cirugía. Solamente se requiere quitar la matriz. Se quita la matriz. Se necesita un tratamiento de quimio por si lo requiere el paciente. Depende, hay algo que nosotros llamamos que son factores de riesgo. Es decir, si es un tumor que es muy agresivo, que tiene una tasa de replicación muy rápida, que la mujer tiene otros factores de riesgo como invasión linfovascular y otras características que se evalúan ya con el reporte de patología. Es decir, una vez que quitamos la pieza, es decir, que quitamos el útero, y se hace algo que se llama una rutina de endometrio. La rutina de endometrio consiste en quitar el útero, quitar los ganglios pélvicos, que era lo que mencionábamos que es el sitio más frecuente que afecta. Quitamos algo que se llama aumento, que es la grasita que está dentro del abdomen.
y hacemos un muestreo en algunas ocasiones para aórtico de los ganglios, ¿sí? Todo esto se manda a analizar con el patólogo y el patólogo ya me reporta todo lo que se resecó. En base a esos factores de riesgo se valora si hay necesidad de dar o de complementar el tratamiento con quimioterapia o radioterapia. La gran mayoría de las mujeres, te digo, no tiene tantos factores de riesgo. Simplemente es decir, la cirugía, ¿no? Ajá, la gran mayoría de ellas, con el puro tratamiento quirúrgico tiene. Si hay necesidad de dar quimio y radioterapia, la verdad es que la gran mayoría de las veces es una radioterapia y una quimioterapia no tan agresiva, es decir, nada más para tratar de disminuir o para disminuir la probabilidad de que este cáncer regrese. Okay. ¿Cuál es el seguimiento que damos habitualmente en este tipo de pacientes? Les damos seguimiento, sobre todo los 2 primeros años los estamos viendo cada 2 y 4 meses. Les estamos realizando exploración ginecológica, metemos hacemos la exploración, revisamos el canal cervical, vemos que no haya algún tipo de lesión, ultrasonido de abdomen y marcador tumoral. Prácticamente es conforme los vamos vigilando. Ya si vemos algún otro factor de riesgo o algo que no nos guste, pues lo complementamos con una tomografía, radiografía de tórax, dependiendo de los síntomas que va a ir presentando la paciente y la etapa clínica, ¿no? Pero lo habitual es de que pues les estamos dando un seguimiento muy Cáncer, doctor, al igual que los otros, también se divide por algún tipo de etapas. Sí, prácticamente, y como lo vamos a ir escuchando en todas las cápsulas, a lo mejor uno ya lo habla, lo habla muy habitual, pero todos, o sea, la ventaja del cáncer es que todos lo manejamos por etapas y todas las etapas son de la 1 a la 4. Entonces, una etapa 1 normalmente son etapas tempranas. ¿Qué quiere decir? Que el tumor nada más estaba localizado en el útero, que no se había diseminado a otro lado y pues obviamente es el ideal para todos los pacientes porque obviamente no tiene tantos factores de riesgo, no tiene tantos factores para que regrese este cáncer. Entonces, la gran mayoría de las pacientes que están en esta etapa temprana, con el puro tratamiento quirúrgico tienen. Okay. Después tenemos aquellas que son etapa 2 y 3, que es lo que quiere decir que son pacientes que ya tuvieron este tumor y que ya están afectados, sobre todo los ganglios pélvicos o las estructuras adyacentes están un poquito cercanas o algo así, que tienen más factores de riesgo, y estas pacientes sí se llegan a beneficiar de quimio y radioterapia. No todas, hay que evaluar el reporte de patología, pero la gran mayoría de estas pacientes ya lo pueden hacer, ¿no? Ya está indicado un poquito más la quimio y la radioterapia. Okay. Y una etapa 4 es que ya se diseminó, ¿no? ¿Y se puede generar ese tipo de cáncer, doctor? Bueno, ya quedamos que los puntos principales es que a partir de los 50 años es que se empieza a dar este tipo de cáncer, ¿no? Es el factor de riesgo más importante. Digo, no tiene que ser tan categórico. ¿No? Tengo 45 años de edad y no puedo tener cáncer de endometrio. O sea, se puede dar antes. Se puede dar antes. No hay o sea, como el cáncer de mama. Ya ves que el cáncer de mama aunque tú no tengas síntomas, empiezas a hacerte un screening, que es decir, empiezas a hacerte estudios de tal forma de diagnosticar el cáncer de mama en etapas muy tempranas. En cáncer de endometrio no hay un screening como tal, o sea, es decir, no hay una recomendación habitual para estarse haciendo estudios de rutina para ver si tienes cáncer de endometrio. ¿Con que se haga estudio una vez al año? Aquí lo más importante es identificar a aquella mujer que está en esos factores de riesgo, que está en esa etapa. Es decir, una mujer de 45 años de edad que no tiene obesidad, que no tiene diabetes, que no tiene exposición a estos hormonales como tal, y que todavía se continúa arreglando, pues no hay necesidad de estudiarla. Sí, claro. Pero aquella mujer que tiene 50 años de edad, posmenopáusica, nunca tuvo hijos, tiene diabetes, hipertensión, una alta exposición a consumo de hormonales, y de repente te dice, oye, es que tengo un sangrado que ya no debí de haber tenido, pues a ella hay que vigilarla, y sobre todo es no dejar pasar este síntoma, porque aquí es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo le hago yo para identificarlo de una forma temprana? Ante el primer síntoma,
acudir con un directamente al especialista. médico. Doctor, aquí me nace una duda que a lo mejor, no sé, me da mucha curiosidad, pero ¿se pueden generar ambos tipos de cáncer, es decir, el cervicouterino con el endometrio? O sea, ¿se pueden generar al mismo tiempo, o sea, clínicamente? Normalmente, lo que acabas de mencionar es un tema muy importante, es Ok. un tema muy, muy bonito. Hay algo que se llama cánceres, o puedes tener dos tipos de cáncer que se llaman sincrónicos. Sincrónicos, Es ok. decir, dos cánceres al mismo tiempo, ¿sí? Ok. De diferente lugar. Ujú. Sí puede llegarse a presentar un cáncer de cervicouterino y un cáncer de endometrio. No es lo habitual, ¿sí? Pero pudiera darse. Pero pudiera darse. La gran mayoría de los pacientes que pueden llegar a tener este tipo de cáncer sincrónico, es decir, al mismo tiempo, están relacionados con una predisposición o un síndrome hereditario. Ok. Lo más frecuente es el síndrome de Lynch, que es una alteración en el ADN, en los genes, que predispone a que desarrolles diferentes tipos de tumor. Entonces, lo habitual es que puedas llegar a presentar un cáncer de colon con un cáncer de endometrio. Entonces, eso sí es un poquito más, esa asociación sí es un poquito más frecuente que cáncer de endometrio y cáncer cervicuterino. A que se origine por factores, digamos, externos o, bueno, quizás no externos, pero ya como que de estadística, es decir, de tiempo más adelante, que no tenga 50 años, Sí. que no fume, que no tome, pero por mis propios genes se pudiese dar, ¿no? Se Sí, pudiese sí, desarrollar sí, sí. nada más. Sí, te digo, este síndrome se caracteriza por presentar múltiples tumores asociados a esta mutación del gen, ¿no? Okay. Entonces, esta característica o esta asociación de cáncer de endometrio y cáncer de colon, pues es muy habitual. Recordemos que el cáncer cervicuterino, su principal factor es la exposición al virus del papiloma humano. Así es. Y no tanto, o sea, lo que mencionábamos en el capítulo previo, que no era tanto a un factor hereditario, un factor hormonal, un factor, otro tipo de Sí, sino factores, que va sino de la más que mano de nada eso de era la un factor enfermedad. infeccioso que era el virus del papiloma humano, que era lo que condicionaba esta patología. Así es. Entonces, por eso es diferente el tratamiento entre el cáncer cervicuterino y el cáncer de endometrio. Lo que te menciono mucho es de que el cáncer de endometrio es que tiene, o su principal factor es factor hormonal. Es decir, ¿qué factores de riesgo tiene el cáncer de endometrio? Prácticamente todos sus factores de riesgo están relacionados con la producción excesiva de estrógeno, Okay. sin sin su contraparte, que es la progesterona. Es decir, una mujer que no tuvo hijos y que tuvo una menarquia tardía y una menopausia, una menarquia temprana, es decir, la primera regla a edades muy frecuente y una menopausia muy, muy tardía, me dice que estuvo expuesta a un estímulo hormonal muy prolongado. Sí, es decir, Y existe una irregularidad, me imagino. entre más exposición a estos estrógenos, pues más es el riesgo de tener cáncer de endometrio. La obesidad lo que hace es que la grasa que se acumula en el organismo llega a tener cierto estímulo o llega a producir ciertas hormonas. Entonces, una de estas hormonas es el estradiol, que es una hormona muy parecida al estrógeno. Okay. Entonces, es un factor hormonal que también condiciona E influye, ¿no? e influye. Mujeres que han sido tratadas con un bloque, con un modificador hormonal que es como el tamoxifeno, también es una de los factores de riesgo que debemos de estar vigilando. De hecho, aquellas mujeres que están con tamoxifeno, es decir, que tuvieron cáncer de mama y que están con un modulador hormonal como el tamoxifeno, hay que estarlas vigilando, sobre todo del endometrio, porque es un factor de riesgo, ¿no? Doctor, ahorita que usted menciona, por ejemplo, todo ese tipo de análisis preventivos o todo ese tipo de prevenciones, me gustaría que antes de que concluyamos este live, nos pudiera dar unas recomendaciones a todas las personas que nos están viendo, principalmente las mujeres, qué es lo que se debería hacer o cuál es el deber ser para poder prevenir pues este tipo de cáncer. Yo entiendo que existen factores, como lo mencionamos en el largo de esta cápsula, que incluso no se pueden evitar, Sí, sí, ¿sí? sí. Como en la edad, por ejemplo.
pero existen alternativas que nosotros podemos aplicar para poder reducir el factor de riesgo. Sí, digo, por ejemplo, ahorita te estoy mencionando, hay factores, nosotros los dividimos, factores modificables y no modificables. Okay. Obviamente no vas a modificar el efecto, No me voy a reducir la edad. no te vas a reducir la edad. Si necesitas estar consumiendo por alguna otra patología como cáncer de mama, estar tomando el tamoxifeno, pues también no lo vas a retirar, claro, ¿no? Pero factores como diabetes, lo que es los triglicéridos elevados o que tienes obesidad, pues esos factores son factores que los podemos modificar, es decir, hacer ejercicio, controlar lo del azúcar y controlar lo de los triglicéridos. Entonces, actualmente, pues esos factores o esas recomendaciones, ¿cuáles serían? Hacer ejercicio, tener una buena alimentación, y sobre todo tener un control de tus enfermedades. Claro. Si tienes factores que no vas a modificar, como ser una mujer arriba de 50 años de edad, que tienes un sangrado uterino normal, o que tienes que utilizar algún medicamento como el tamoxifeno por lo de tu cáncer de mama, pues nada más hay que tener una vigilancia estrecha, es decir, a que esas mujeres sí se recomiendan de estarlas vigilando estrictamente. Lo ideal es que, normalmente lo habitual es que el seguimiento en cuanto a estas características o lo lleva el ginecólogo o lo lleva un cirujano oncólogo. Sí, porque van de la mano y van por seguimiento, ¿no? Porque vamos porque vamos a hacer esto. Normalmente el cirujano oncólogo va identificando estos factores de riesgo, vamos viendo que esta mujer tuvo un cáncer de mama, que está con un tratamiento con tamoxifeno, que tiene una probabilidad un poquito más elevada de desarrollar cáncer de endometrio. Okay. Entonces lo que hacemos es que las vigilamos. En cuanto tenga el primer síntoma que no nos agrade, un sangrado uterino anormal, pues obviamente se hacen los estudios y se hace el abordaje diagnóstico. Okay. Te digo, lo habitual es que se acuda ante el primer síntoma, ¿sí? Y teniendo este síntoma, te digo, la ventaja es de que este tumor, nos avisa muy rápido. Entonces, mi recomendación más frecuente es que ante el primer síntoma, que es un sangrado uterino normal, es que acuden con su médico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya hacemos el abordaje diagnóstico. Las recomendaciones secundarias pues son lo más habitual, es decir, hacer ejercicio, tener una buena alimentación, claro, controlar tu peso, tener un buen control del colesterol, de la diabetes, y nada más. Perfecto, doctor. Pues bueno, le agradezco mucho que esté nuevamente compartiéndonos esta gran información que nos sirve a todos, y pues principalmente las recomendaciones y sobre todo las repercusiones que puede tener si no nos revisamos a tiempo. Entonces, exacto, independientemente de que este tema específicamente vaya dirigido al sector de las mujeres, yo creo que generalizamos todo, principalmente en los hábitos de cuidado, tanto alimenticio como cuidados de la salud física, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, reducir azúcares, etcétera, y pues, sobre todo el tabaco, ¿no? Que yo creo que eso es lo primero en la lista, y evitar todo ese tipo de factores de riesgo para pues tener una calidad de vida mejor, ¿no, doctor? Sí, es lo que se busca. ¿Algo más con lo que quiera terminar, doctor? Pues no, nada más te digo, la verdad es que pues los seguimos invitando a que nos visiten, a que sigan viendo los live. Nos siguen encontrando en las páginas de Oncopal, y cualquier duda, cualquier aportación, pues son bienvenidos. La verdad es que aquí la idea es que esto sea más dinámico, tener este acercamiento hacia los pacientes para que ellos sepan saber cuándo pedir ayuda, cuándo acudir, para que se sepan identificar. Y que sea cuando algo esté pues mal, ¿no? Que lo sepan relacionar, como que digan, pues a lo mejor si tengo esto que el doctor está mencionando, a lo mejor ya tengo un sangrado, etcétera. Sí, ¿no? Exacto, o sea, habitualmente, y creo que está funcionando porque pues, tú no estás relacionado, no está relacionado con el área médica, y cada vez que vamos haciendo este tipo de cápsulas... Le digo que ya me estoy retroalimentando, doctor. O sea, aunque no me crean, sí estoy haciendo mis notitas. O sea, porque va a venir el doctor, va a hablar de esto, lo tengo que googlear, lo tengo que estudiar, porque al fin y al cabo, pues hago cuenta que yo estoy en la contraparte de la persona que no sabe, en el aspecto de que tengo mucha curiosidad y salen preguntas, entonces una respuesta me lleva a otra pregunta, y así se va formando una cadenita, y así como yo me siento, yo
pienso de igual manera que las personas que nos están viendo también tienen esas mismas dudas. Yo los invito a que dejen sus comentarios, pongan sus preguntas, cualquier tema incluso que les gustaría que tratáramos, o que se hablara directamente con el doctor o con cualquiera de nuestros especialistas, lo dejaran ahí en los comentarios, y también que compartan esta información, que se suscriban a todas las redes de Oncopal, y pues que esta información se divulgue lo más posible. Sí, claro. Perfecto. Digo, eso es lo ideal. Lo ideal es que nos sigan viendo y seguiremos aquí tratando temas interesantes. Exactamente, doctor. Yo les agradezco mucho, le agradezco nuevamente, doctor, por ahora sí su asistencia, y vamos a seguir teniendo más lives con el doctor Ángel cada jueves, ya estaremos viendo, nos estaremos organizando próximamente. Les deseo un feliz inicio de año. Yo creo que esta es la primera semana del año nuevo, es una semana pues donde todas nuestras esperanzas y esfuerzos van de aquí en adelante, y pues mis mejores deseos para todos. Sí, igualmente, digo, la verdad es que pues vamos empezando bien el año, y cómo podemos empezar bien el año, pues con estas cápsulas, ¿no? Exactamente, doctor. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego.